y a Gallo. Aquí está. Entonces, probablemente a este Ticio Justo, que acaba de mencionar en el versículo 7, y en el versículo 8 menciona a Crispo. Acá, entonces, en la carta a los Corintios le dice, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, solo a dos he bautizado. A Crispo, probablemente por lo destacado que era este Crispo, porque era un principal de la sinagoga, él decidió bautizarlo personalmente. Y el caso de Gallo, pues si es este hombre, este Justo, Ticio Justo, pues por razones obvias, ahí se hospedaba, fue el que abrió la casa al lado de la sinagoga. Cuánto riesgo se corrió este señor. Justo era que el apóstol personalmente decidiera bautizarlo a él también. Dos personas había bautizado Pablo en Corinto y a nadie más. A Crispo, el principal de la sinagoga, y a Justo o Ticio. Bueno, otro comentario que debo hacer concerniente a esto. ¿Ve usted una de las razones poderosas por las cuales la iglesia en Corinto se convirtió en una iglesia tan influyente? Bueno, porque cierta gente de cierto nivel social y en el ámbito religioso de mucha influencia se habían convertido allí. Corinto era un puerto muy importante, parte de un istmo, importante comercio, de una influencia extraordinaria, y el hecho de que allí se levantara una iglesia tan poderosa como esta que fundó el apóstol Pablo provocó que se convirtiera no solo en iglesia local, sino en obra regional para la fundación de otras iglesias en derredor de Corinto. Y toda esta zona fuera evangelizada por los hermanos de allí. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Comenzó a crecer la iglesia en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, aquí tenemos a Pablo otra vez, en otra visión, viendo al Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte, y ninguna pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor estaba con Pablo y tenía que quedarse en aquel lugar. El Señor tenía mucho pueblo, tenía que ser atendido. El Señor estaba viendo la receptividad en aquella gente y le está hablando a Pablo, claro, para que no se vaya, claro, para que siga allí, para que se anime a pesar de los problemas que había, porque Dios decía, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, nadie te va a hacer daño, nadie va a poner la mano sobre ti para dañarte, yo tengo pueblo aquí y te voy a proteger para que entonces tú puedas seguir ministrando a ese pueblo. Lo está animando al Señor para que siga adelante. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Año y medio estuvo en Corinto. No fue una visita pasajera para una campañita de 2 o 3 días. Nada de eso. 1 año y medio predicando. 1 año y medio evangelizando, enseñando, educando. Claro, esta es la razón por la cual luego vemos en sus cartas que Pablo le está haciendo algunos reclamos a esa iglesia, porque él le había dedicado tiempo especial, 1 año y medio, a enseñar, a formar los ministros, a formar el carácter de aquella gente, a edificar y establecer y solidificar esta iglesia que era tan importante para el Señor y para ganar a toda esa región. Dios todavía está trabajando de esa manera. En el versículo 12 aparece otro personaje, otra figura sumamente importante, no tanto ministerialmente, pero era un influyente líder en la comunidad. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Por qué digo que es importante este Galión? Los judíos se levantaron de común acuerdo, se pusieron de acuerdo para dañar a Pablo allá en Acaya. Bueno, pero el procónsul, el representante de Roma, el que dirigía, el político a cargo de esta región, de esta provincia, se llamaba Galión. ¿Quién era Galión? Galión era un hombre a quien le llamaban amable,
le llamaban ingenioso, le llamaban bueno. Galión era un hombre justo, era un político correcto, con buenas actitudes. Es importante que vayan donde él porque no es un político cualquiera. Pero fíjese usted que este Galión era nada más y nada menos que el hermano de Séneca. ¿Recuerda el filósofo Séneca? Bueno, L.A. Séneca era el hermano de Galión. Y sucede que se cuenta que se cartearon entre Séneca y el apóstol Pablo. Séneca, porque en su mente natural, en su mente terrena, pensaba que la salvación tenía que ser por conducta, que si se era bueno, se era correcto, se portaba bien, uno pues iba a ser salvo. Y el apóstol Pablo le compartió a Séneca el mensaje de la palabra de Dios y le presentó el mensaje de la gracia y cómo la salvación era por el oír con fe. Es interesante, todavía existen algunos documentos que contienen cuando menos fragmentos de esas cartas, de esa correspondencia entre el filósofo Séneca y Pablo. Pero aquí comienza ese contacto con Galión, que era el hermano de Séneca. Así es que, seguimos. Llevaron a los tribunales, llevaron al tribunal, se presentaron delante de Galión diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo que está diciendo es, este hombre está engañando a la gente, hablando de Pablo, para que honren a Dios de una manera distinta a lo que dice la ley. Y con eso están declarando, eso es ilegal, eso es incorrecto, porque lo que dice la ley romana es otra cosa. Esa es una iglesia ilegal, esa es una iglesia que no debe existir, una organización religiosa que es ilegal en la ciudad. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Si fuese un crimen, si este Pablo hubiese hecho algo malo y ustedes lo estuvieran acusando, yo aplicaría, dice Galión. La ley realmente está protegiendo a Pablo. Realmente está diciendo, esto es un asunto entre ustedes, júzguenlo entre ustedes. Yo no voy a meter preso a este hombre porque ustedes simplemente vengan aquí a hacer acusaciones superficiales contra él. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Así es que de alguna manera este también se lavó las manos y dijo, yo no me voy a meter en ese asunto, hagan ustedes con eso lo que quieran. Y los echó del tribunal, salgan de aquí, aquí no pueden estar. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, y esto está un poquito difícil de entender, se apoderaron de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada, oiga bien, nada se le daba de ello. Ni le interesó a Galión. Galión dijo, esto es un asunto de ustedes. Vamos aquí. ¿Quién es este Sóstenes? Sóstenes es otro principal de la sinagoga. ¿Por qué lo están golpeando? Pues lo están golpeando porque el proyecto de llevar a Pablo allí, el proyecto de acusarlo de esta manera, fue de Sóstenes, un principal de la sinagoga. La cosa no salió bien, Galión los echó de allí y entonces Sóstenes es golpeado. Ahora bien, en las cartas del apóstol Pablo aparece el nombre de Sóstenes y otra vez en la carta a los Corintios un Sóstenes aparece. Recuerden que esto está ocurriendo en esa misma zona, en esa misma región. Ahora sí, otra vez al capítulo 1 de la carta a los Corintios, el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Perdón, en este caso, Sóstenes es uno de los compañeros de Pablo que están yendo con él en el viaje.
y es uno de los que escribe con él la carta a los Corintios, donde ocurre este suceso que estamos viendo aquí, este suceso que estamos viendo en el versículo 17, un Sóstenes que es principal de la sinagoga a quien están golpeando. De ser este el mismo Sóstenes, y muchos creen que sí lo era el mismo Sóstenes, de ser este entonces el segundo principal de la sinagoga que se convierte allí. El segundo principal de la sinagoga que responde a la palabra del Señor. Y algunos dicen que los golpes lo deben haber ablandado, porque después de ser él el que estaba tramando todo esto contra Pablo, ahora aparece como uno de los acompañantes del apóstol Pablo y uno de los predicadores. Puede haber sido así, es muy probable que haya mucho de verdad en lo que estamos diciendo. Versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Detalle, cuando comienza esta historia los llaman Aquila y Priscila, pero ya en el versículo 18 ahora dicen Priscila y Aquila. El orden del versículo 2, el orden de los nombres, cuando dice Aquila y Priscila, es el orden normal en que una familia o un escritor o un predicador, alguien llamaría a una pareja, un matrimonio. Ella se llamaba Priscila o Prisca, él se llamaba Aquila. Primero el hombre, después la mujer. Pero ya en el versículo 18 aparece primero la mujer y después el hombre, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Puede tratarse de dos cosas. Uno, de que ella fuese una mujer muy, muy importante dentro de la sociedad, al grado de que se mencionara primero a ella y después a su marido. O la segunda, que es la que sostienen muchos líderes cristianos, que esta mujer se hubiese destacado espiritualmente, se hubiese destacado en la iglesia, y entonces el apóstol Pablo la está viendo a ella como líder religiosa, como líder cristiana, como sierva de Dios, todavía a un nivel más alto que su marido. Bueno, pues obviamente algunos tienen conflictos con eso y otros no. De haber sido así, entonces estamos viendo un proceso de transición sumamente interesante en la iglesia cristiana, donde por primera vez comienzan a aparecer las mujeres ya en cierta posición de liderato, cierta posición de liderazgo y mencionada antes que sus maridos. Yo sé que a algunos se le encrespan los pelos cuando escuchan estas cosas y algunos se ponen histéricos. Bueno, pero esa es una justa evaluación del versículo y una justa perspectiva. Miremoslo, considerémoslo, usted puede decidir cómo lo va a interpretar. Pablo, algunos dicen que fue Aquila, todo parece señalar que de quien está hablando es del apóstol Pablo. Se rapó la cabeza, raparse la cabeza era algo que se hacía cuando se terminaba un voto nazareo, pero también existe el problema de que un voto nazareo se debía hacer en Judea, no en otro lugar. Entonces aquí vemos a Pablo con un voto, es un voto obviamente de corta duración que terminó y que ya pasó. ¿Qué tipo de voto era? No lo sé. Si era nazareo o no era nazareo, tampoco lo sé. Si era un voto de otra naturaleza, lo cierto es que el apóstol Pablo está ansioso, está intensificando el paso para ir a Jerusalén porque tiene un voto y quiere ir para estar en la fiesta, en una fiesta judía, haciendo sus rituales y adorando al Señor nuestro Dios. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase